Ha sido una de las mayores sorpresas económicas en lo que va de año. Nos referimos a la caída del PIB de los Estados Unidos durante el primer trimestre. Aunque hay quienes afirman que se trata de un tecnicismo menor, otras muchas personas piensan que la recesión es inevitable. En el vídeo de hoy vamos a analizar exactamente lo que está ocurriendo y a determinar en qué dirección soplarán los vientos de la economía. Así que si tienes dinero en el mercado en estos momentos, este es un vídeo que no te puedes perder. Espera, antes de comenzar, tenemos que proporcionarte algo de información legal. Aunque este contenido puede resultarte de utilidad, no somos asesores financieros. Todo lo que encontrarás aquí tiene fines exclusivamente educativos y de entretenimiento. Dicho esto, nos gustaría saludar a todos los nuevos espectadores. Soy tu chica cripto y me encargo de hacer llegar el contenido de Coinburó a la comunidad hispanohablante. Si esto es música para tus oídos, por favor, complácenos y dale a ese botón de suscripción. Sería estupendo que también hicieras sonar esa campanita de notificación para mantenerte informado. Ya está bien de tanta palabrería, vamos a sumergirnos en este duro asunto de la recesión. Empecemos por la caída del PIB en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? El crecimiento en el primer trimestre ha sido negativo, concretamente un 1.4%, algo sorprendente, especialmente tras un crecimiento bastante robusto del 6.9% en el último trimestre del año pasado. Además, esta cifra ha sido muy inferior a la media de las proyecciones de los analistas, que situaban al PIB del primer trimestre en el 1% positivo. A pesar de lo sombrío del asunto, los mercados subieron inicialmente con la noticia. Esto hizo que mucha gente se rascara la cabeza preguntándose qué demonios estaba pasando. Tal vez pensaron que la razón de esta caída de la cifra del primer trimestre era más técnica que fundamental. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, para entenderlo mejor, tenemos que echar un vistazo a cómo se calcula la cifra del PIB. Como se suele decir, el diablo está en los detalles. Hay varias formas de calcular el PIB. Una de las más conocidas es utilizar el enfoque del gasto, básicamente calcular cuánto se ha gastado en la economía. En concreto, se calcula como la suma del consumo, el gasto público, las inversiones y las exportaciones netas. Esto significa que el PIB de un país se rige no solo por la cantidad que se consume o gasta en la economía, sino también por la cantidad que se invierte y, lo que es más importante, por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Mucha gente afirma que lo ocurrido durante el primer trimestre es que, aunque tuvimos un fuerte consumo, 2.7% de crecimiento frente al 2.5% del anterior trimestre, ha habido una variación negativa de las existencias y una gran caída de las exportaciones netas. Estas últimas restaron un 3.2% al PIB, mientras que las primeras restaron un 0.9% al PIB. Si haces los números, llegarás al 1.4% negativo que se ha registrado. Según el comunicado de prensa de la Oficina de Análisis Económico, citamos: el descenso del PIB real reflejó la disminución de la inversión en inventarios privados, las exportaciones, el gasto del gobierno federal y el gasto de los gobiernos estatales y locales, mientras que las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron. Lo que esto parece indicar es que uno de los motores del crecimiento económico de los Estados Unidos, el gasto de los consumidores, sigue siendo bastante fuerte, mientras que todos los demás factores que repercuten en ese cálculo del PIB lo están lastrando. Entonces, ¿explica esto adecuadamente la caída y es mucho ruido y pocas nueces? Pues sí, es cierto. Durante este trimestre se ha producido un gran descenso del gasto público a causa de un limitado estímulo. Además, como el consumidor de los Estados Unidos ha demandado una gran cantidad de bienes durante este periodo, han tenido que ser importados. En cambio, en el lado opuesto, el gasto de los consumidores de otros países y en particular de Asia ha sido menor. Esto significa que los Estados Unidos importaron más de lo que exportaron durante el primer trimestre, es decir, mayor diferencia en las exportaciones netas. Además, la inversión ha disminuido porque los inventarios también han caído.
mientras que en el anterior trimestre había una gran reserva de existencias, los consumidores de los Estados Unidos la han consumido vorazmente este año. Es más, dados los problemas en las cadenas de suministro, las empresas de los Estados Unidos no han podido reponer fácilmente esas existencias. Así que, a primera vista, parece que el elemento principal del cálculo del PIB, que es el gasto de los consumidores, sigue en plena forma. De hecho, mejor en comparación con otros países del mundo, y de ahí la razón de ese desequilibrio comercial. Esto ha llevado a muchos analistas a afirmar que las cifras no les preocupaban y que seguían esperando un fuerte crecimiento para los Estados Unidos este año. Por ejemplo, Gargi Chaudhry de BlackRock iShares Investment ha dicho, citamos, cuando realicemos las proyecciones del PIB del segundo y tercer trimestre, creo que vamos a ver que parte del gasto público y de las exportaciones netas que vimos en el primer trimestre apuntan probablemente a una economía estadounidense más resistente. Se trata de un argumento razonable. No olvidemos que el año pasado se aprobó en el Congreso la Ley de Infraestructuras. Estos paquetes de gasto masivo del gobierno no se ponen en marcha de la noche a la mañana. De hecho, los fondos tardan al menos 6 meses en comenzar a distribuirse. Por tanto, aunque no hayamos visto el efecto del gasto del trimestre pasado, puede que llegue este trimestre. Además, si crees que es probable que las cadenas de suministro se relajen, más adelante trataremos este tema en profundidad, entonces puedes confiar en que las exportaciones netas también se normalizarán. Ian Sepperson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, ha expuesto argumentos similares. Citamos, se trata de ruido, no es una señal. La economía no está entrando en recesión. Continuó señalando que los desequilibrios comerciales netos podrían en realidad impulsar las exportaciones netas en el segundo y tercer trimestre. Gus Fauchard, de PNC Financial Service, ha dicho que, citamos, la economía estadounidense no está en recesión. Unos pocos factores temporales, el comercio, los inventarios y el gobierno, han provocado la contracción de la economía. De hecho, el colectivo de analistas de Wall Street no cree que nos dirijamos a una recesión en breve. Así lo indica esta encuesta económica del Wall Street Journal correspondiente al mes de abril. Preguntaron a un total de 77 analistas económicos sus previsiones sobre una serie de variables clave. Una de ellas era, por supuesto, el crecimiento económico, y las estimaciones medias fueron del 2.9, 2.8 y 2.5% respectivamente. Entonces, ¿nos enfrentamos a un miedo exagerado a la recesión? Pues bien, no vayamos tan rápido. Hay quienes parecen basar sus hipótesis en criterios históricos que francamente no son adecuados para el panorama económico actual. Esto se debe a que, en este momento, la inflación está en niveles que no habíamos visto en los últimos 40 años, una inflación que parece seguir en aumento y que no muestra signos de desaceleración. Esta inflación es, por supuesto, destructiva para el bolsillo de todos, pero es menos probable que provoque una recesión que los métodos utilizados para frenarla. Nos referimos a la política monetaria de la Reserva Federal. Ya hemos hablado del doble mandato de la Reserva Federal muchas veces en el pasado y dejaremos nuestro vídeo más reciente sobre el tema en la descripción. La cuestión relevante es que la Reserva Federal ha estado favoreciendo un lado de ese doble mandato, el crecimiento, a costa de una inflación elevada y destructiva. Así que, para intentar frenar la inflación, la Reserva Federal tiene que dar un giro radical en sus políticas y empezar a subir los tipos. En su jerga, están intentando conseguir un, citamos, aterrizaje suave. En esencia, guiar la inflación a la baja con tipos de interés más altos sin dañar la economía. El único problema es que intentan aterrizar un jumbo en un portaaviones. Es bastante probable que acabe con un desastre en la cubierta. La Reserva Federal inició este proceso a finales del año pasado, cuando empezó a recortar la compra de bonos, y este año tuvo lugar la primera subida de los tipos de interés en marzo de 25 puntos básicos. En su última reunión los aumentaron en 50 puntos básicos. Esta subida se sitúa en el extremo inferior de las estimaciones de consenso de 50 a 75 puntos básicos, pero sigue siendo una subida considerable. Ahora bien, el aumento de los tipos de interés no está exento de riesgos. Esto se debe a que cuando la Reserva Federal sube los tipos básicos, el tipo de los fondos federales,
los tipos de interés de toda la economía también suben. Unos tipos de interés más altos significan un menor crecimiento porque la gente es menos propensa a pedir préstamos y las empresas no pueden pedir préstamos para invertir. También podría provocar una gran tensión, ya que las personas y las empresas que se han endeudado tienen que pagar ahora mayores intereses. Ese es otro vídeo que afortunadamente ya hemos publicado para vosotros. Encontrarás el enlace, por supuesto, en la descripción. Pero la cuestión es que como la Reserva Federal ha estado subvencionando sus objetivos de crecimiento durante la pandemia a costa de la inflación, ahora tiene que ir en sentido contrario y restringir severamente ese suministro de dinero. El único problema aquí es si estas acciones de la Reserva Federal pueden tener realmente algún tipo de impacto en la inflación. Esto se debe a que uno de los mayores impulsores de la inflación actual está fuera de su control. Nos referimos a la inflación por el empuje de los costes o más concretamente las cadenas de suministro y los precios de la energía. Hemos hablado largo y tendido de los problemas de las cadenas de suministro en otro vídeo que dejaremos enlazado en la descripción. Te animamos a que lo veas para entender exactamente cómo hemos llegado a este atolladero. En cualquier caso, desde la publicación de ese vídeo las cosas parecen haber empeorado. Esto se debe no solo a que parece improbable que la guerra en Ucrania termine pronto, ni las sanciones que la acompañan, sino también a que el gobierno chino parece implacable en sus políticas de confinamiento. Por ejemplo, Shanghái, con una población de 28 millones de personas, está entrando en su quinta semana de confinamiento y aunque ha habido algunas insinuaciones de que podría suavizarse, los habitantes de la ciudad no han sentido nada de ese alivio hasta ahora. Además, como anticipamos en nuestro vídeo anterior, está empezando a extenderse a otras ciudades del país. Pekín se encuentra ahora en un punto de inflexión, ya que parece que se están cerrando algunos complejos de apartamentos, se están cerrando más locales y se están estableciendo restricciones. En este momento no es cuestión de si, sino de cuándo Pekín va a entrar en un confinamiento duro. El impacto que han tenido estas políticas en la economía china es difícil de determinar. Esto se debe en parte a que los confinamientos comenzaron a finales del primer trimestre y en parte a que sus cifras no son totalmente fiables. Pero ya hay algunos indicadores de que las cosas no parecen ir bien. Lo sabemos gracias a las cifras manufactureras y no manufactureras de abril, que muestran una enorme caída durante el mes. Puedes ver exactamente el aspecto que tienen aquí. Según un comunicado de la Oficina de Estadísticas, el deterioro de las actividades manufactureras se ha debido al descenso tanto de la producción como de la demanda. Por tanto, está claro que el PIB de China se enfrenta a un duro golpe. Incluso si las estadísticas del gobierno son capaces de mostrar milagrosamente algún crecimiento, el impacto que estos confinamientos están teniendo en el resto del mundo son profundos. En primer lugar, dado que la desaceleración se produce también en la demanda, esto significa que es menos probable que los consumidores chinos compren productos occidentales. Como recordarás del cálculo del PIB que mostramos antes, las exportaciones netas se ven afectadas por la cantidad de bienes que se importan en estas regiones. Esto puede pesar aún más en las cifras del PIB en el segundo trimestre. Además, por supuesto, hay que tener en cuenta el impacto que estos confinamientos están teniendo en la producción y distribución de esas mercancías. Como señalamos en el vídeo sobre las cadenas de suministro, el cierre de estos puertos por parte de China y la restricción de la entrada de los camioneros a los focos de COVID está teniendo un impacto increíblemente destructivo. Además, existe el riesgo de que cuando se levanten los confinamientos se produzca un aluvión de pedidos de empresas occidentales que temen quedarse sin existencias. Es probable que esta situación vuelva a inundar los puertos occidentales con una avalancha de importaciones. Según Jack van der Miron, director general del puerto de Amberes, citamos: "Esperamos más problemas que el año pasado. Tendrá un impacto negativo y un gran impacto negativo para todo el año 2022. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues bien, implica la interrupción de la fabricación en China y también en Occidente a causa del suministro limitado. También se tiene esa inmensa presión de los costes sobre la inflación. Cuanto más suba la inflación, más tendrá que apretar la Reserva Federal, más presionará a la economía,
un doble o un triple golpe. Pero, por supuesto, los confinamientos en China no son el único riesgo que sobrevuela a la economía mundial. Ya hemos entrado en el tercer mes de la invasión rusa en Ucrania y decir que ha sido un desastre es decir poco. No solo la invasión en sí misma ha destruido por completo la economía de Ucrania, sino que las sanciones impuestas a Rusia probablemente harán que ese país entre en una profunda recesión. De hecho, es probable que esas sanciones causen incluso más daños económicos globales que el propio conflicto. Se trata de un tema que cubrimos con mucho más detalle en nuestro vídeo sobre el impacto de las sanciones, lo encontrarás en la descripción. Pero las cosas están subiendo de tono desde que se publicó ese vídeo. Rusia está empezando a cumplir su promesa de dejar de enviar gas a los países que no paguen en rublos, y los dos primeros que lo han experimentado son Polonia y Bulgaria, ya que Gazprom los ha desconectado. Europa se quejó y gritó chantaje, lo que sin duda es cierto, pero mientras dependan de ese gas no pueden decir mucho más. Aproximadamente una cuarta parte de la generación de energía en Europa se realiza por medio del gas y cerca del 40% de este gas proviene de Rusia. Esta acción de Rusia y la amenaza de chantajes adicionales se cierne sobre los demás países que podrían estar en la línea de fuego. ¿Sí? Los países están intentando adaptarse y desprenderse del gas ruso. Sin embargo, hay quienes temen que esto no pueda hacerse con la suficiente rapidez. Si se produce una situación en la que el gas ruso se cierra para el resto de los países de Europa, es probable que se produzca lo impensable, el racionamiento del gas. Dejaremos un enlace a este artículo del Financial Times en la descripción, pero el panorama que pinta no es nada bonito. Las industrias tendrán que presionar al gobierno para argumentar por qué se les debe permitir recibir gas por delante de los hogares y otras empresas. Las empresas se hundirán. Si se materializa este escenario, será difícil que Europa se libre de una recesión. Según el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, citamos, en el escenario de crisis severa, el PIB real del año en curso caería casi un 2% en comparación con el de 2021. Naturalmente, esto no es bueno para Europa, pero en realidad es malo para el mundo. Como hemos mencionado antes, una desaceleración en Europa significa una menor demanda de productos de los Estados Unidos y, por tanto, un empeoramiento de la balanza comercial y del PIB. Además, no podemos olvidar el impacto que un embargo de petróleo y gas tendrá en el precio de estas materias primas. Los países de Europa se esforzarán por compensar el déficit con importaciones de otras regiones. Esto, por supuesto, hará subir los precios para todo el mundo. Más inflación que la Reserva Federal tendrá que combatir con políticas que afecten al crecimiento. No es en absoluto irreal suponer que podríamos dirigirnos a un periodo de bajo crecimiento y alta inflación, es decir, de estanflación. Desde los años 70 no habíamos visto esta realidad económica, una realidad que nadie creía probable hasta hace unos pocos meses. Entonces, ¿podríamos estar entrando en una desaceleración o incluso una posible recesión? Pues bien, mejor veamos lo que se dice sobre este barrizal en el que parece que nos hemos metido. Empecemos con la que quizás sea una de las organizaciones financieras mundiales más conocidas. Nos referimos, por supuesto, al FMI. Recientemente han recortado sus estimaciones de crecimiento para la región y advierten de las, citamos, graves consecuencias económicas para Europa dada la guerra en curso. Esto les ha obligado a rebajar sus previsiones de crecimiento no solo para la región, sino también para toda la economía mundial, algo que forma parte de su informe sobre las perspectivas económicas mundiales que publicaron hace una semana. Hablando del FMI, uno de sus execonomistas jefe parece pensar que corremos un grave riesgo de caer en una recesión. Kenneth Rogoff es un conocido economista de Harvard y expuso este argumento en este artículo de opinión en The Guardian. Dejaremos el enlace en la descripción, pero lo que dice es bastante alarmante. Por ejemplo, piensa que el riesgo de una recesión en los Estados Unidos se ha disparado recientemente y que las principales incertidumbres son ahora su calendario y su gravedad. También opina que la política de COVID-0 en China está causando un importante daño económico y que podría estar ya en recesión. En relación con el viejo continente, citamos, una recesión en Europa es casi inevitable si la guerra en Ucrania se intensifica.
Otro punto de vista realmente interesante es el de Bill Dudley, un expresidente de la Reserva Federal. Recientemente escribió en un artículo de opinión en Bloomberg lo siguiente, citamos: "La Reserva Federal ha hecho inevitable una recesión en los Estados Unidos". En el artículo critica la política y el pensamiento actuales de la Reserva Federal. Uno de ellos es el pensamiento de que no han tenido ningún impacto en los altos niveles de inflación que estamos sufriendo, y sí, todavía lo siguen pensando. Y la otra es que creen que de alguna manera pueden diseñar un aterrizaje suave debido a episodios similares en el pasado. Afirma que, citamos, "la aplicación del marco de la Reserva Federal la ha dejado atrás en el control de la inflación. Esto a su vez ha hecho que un aterrizaje brusco sea prácticamente inevitable". Otro informe sobre el que queremos llamar tu atención es este que ha llegado del Deutsche Bank. En él, sus economistas jefes advierten que los Estados Unidos están al borde de una gran recesión y que será mucho peor de lo esperado. Han dicho, citamos, "consideramos que es muy probable que la Reserva Federal tenga que pisar el freno con fuerza y que será necesaria una profunda recesión para que la inflación se estabilice". También estiman que para reducir significativamente la inflación a esos niveles objetivos del 2%, el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal tendrá que subir al menos hasta el nivel de 5 o el 6%. Para un mundo tan endeudado no es probable que esto acabe bien. ¿Vale? Pero eso es lo que dice un banco. ¿Qué dicen el resto de inversores? Pues bien, puede resultar interesante esta encuesta a más de 1.200 grandes inversores en todo el mundo. Se realizó durante los primeros días de abril. La conclusión de la encuesta es que una recesión mundial podría estar a la vuelta de la esquina. Además, según el indicador económico Centix, la confianza de los inversores en la eurozona se encuentra ahora en el nivel más bajo desde los primeros días de la pandemia. Pero quizá una de las encuestas más esclarecedoras sobre una posible recesión es la que se realizó a 4.000 adultos en los Estados Unidos. Según la encuesta, un 81% de los encuestados afirma que cree que es probable que los Estados Unidos sufra una recesión este año. Además, la gran mayoría de los encuestados afirma estar preocupada por esta recesión. Ahora bien, ¿qué suele hacer la gente si le preocupan las dificultades económicas? Pues bien, ahorran, frenan su gasto, lo que por supuesto acaba repercutiendo en el crecimiento económico. Si el sentimiento de los consumidores acaba deteriorándose, esto podría ser un lastre más para el PIB. Recuerda que la parte de consumo del cálculo del PIB era la que todo el mundo celebraba antes. Menos consumo, menor PIB y recesión. Añade un poco de inflación a la ecuación y tendrás lo que los economistas llaman un, citamos, espectáculo de mierda. Ya estamos terminando, pero no lo haremos sin antes exponer algunas de nuestras reflexiones al respecto. Las cifras negativas del PIB del primer trimestre han sido sin duda un duro golpe. Cuando la estimación de consenso es de un crecimiento del 1% y en su lugar hay una contracción del 1.4%, seguro que suena alguna alarma. Sí, hubo algunos ajustes relevantes en las exportaciones e inversiones netas, pero siguen siendo un componente importante. Además, la hipótesis de que se inviertan en el segundo trimestre es, en el mejor de los casos, poco probable. Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, es posible que la demanda de exportaciones se vea afectada y que las cadenas de suministro se vean más presionadas. Esto no solo tendrá un impacto negativo en la producción y el consumo, sino que también va a añadir más presión a la inflación. La inflación está ahora francamente fuera de control. La Reserva Federal va a tener que intentar frenarla, pero está entre la espada y la pared. ¿Se arriesgarán a una recesión con políticas monetarias muy restrictivas cuando gran parte de la presión sobre los precios procede de algo que no pueden controlar? Solo diremos que nos alegramos de no estar en el lugar de Jay Powell. Desde nuestro punto de vista, creemos que será difícil evitar una recesión. Europa parece estar a punto de entrar en una, dado que Putin no está interesado en terminar la guerra y quiere ajustar cuentas. China probablemente ya esté en recesión e incluso si no lo está, sería sensato tomar sus cifras oficiales con mucho cuidado. Y luego está la confianza de los consumidores de los Estados Unidos, que podría verse aún más perjudicada por la alta inflación, el bajo crecimiento y la subida de los tipos de interés.
Así pues, la cuestión principal ahora parece no ser si entraremos en una recesión, sino cuándo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que no haya sido demasiado sombrío. Como siempre, tenemos muchas ganas de conocer tu opinión. ¿Crees que podríamos estar entrando en una recesión? ¿O crees que estos temores son exagerados? Nos encantaría escucharte en los comentarios. Mientras estás tecleando, sin duda tienes que echar un vistazo a nuestra página de redes sociales. Allí encontrarás los enlaces a todas las otras plataformas en las que puedes seguirnos. Telegram, donde compartimos análisis de mercado y opiniones. Twitter, donde proporcionamos noticias y otros consejos. Instagram y TikTok, para ver qué ocurre detrás de las cámaras y algunos memes. Y por supuesto, la newsletter por correo electrónico, donde compartimos el detalle de nuestra cartera y un avance de los próximos vídeos. Si quieres ayudar al canal porque no te haces con algunos de los productos de nuestra tienda, estamos seguros de que hay algo que te gustará. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale un me gusta, no olvides suscribirte para recibir nuestros próximos vídeos. Y dale también a la campanita, no queremos que se quede sola. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en 48 horas. Chao, chao.